Ya que ustedes determinaron rápidamente cuáles las posibles barreras, qué es lo que van a variar, y ya están en esta etapa, o sea, cuando me dicen en qué prototipo y cómo lo van a desarrollar, es el momento en que ustedes entiendan que existen dos tipos de prototipo, los de producto y los de servicio. Los de servicio se utilizan muchísimo para validar experiencias, validar procesos, validar como tal ubicaciones físicas, validar como tal las emociones de un usuario al momento de vivir el servicio, entre otros. Aquí se busca es entender cuál es la forma, cuál va a ser la complejidad y ver si el usuario entiende al final por dónde tiene que vivir el proceso del servicio y si en verdad cumplimos con las emociones que se querían de generar. En el caso de producto, es poder evidenciar cómo va a ser el prototipo, cuáles van a ser las características, cuáles van a ser los atributos físicos, visuales que se van a poder encontrar dentro del prototipo y también entender las funcionalidades, si esta vaina sirve o no sirve para lo que está desarrollado. Cuando ustedes tienen estos dos, ahora sí pasamos a determinar un poco el radar del prototipo. Los prototipos tienen dos focos, dimensiones y niveles, y se llama radar porque las dos se integran. ¿Listo? Así es como normalmente uno empieza a visualizar el mapa de los prototipos. ¿Por qué razón se hace esto? Para poder entender, ¿sí? Para poder analizar fácilmente si lo que yo quiero validar, en qué tipo de dimensión y de qué tipo de nivel yo debería desarrollar mi prototipo. Vamos a lo siguiente. Entonces, existen estos cuatro tipos de dimensiones, ¿sí? De prototipo. Las de propósito, las de usabilidad, las de look and feel y las de integración. En el caso de ustedes, nosotros tenemos algo y es, queremos hacer, lo primero que nos tocaría validar es que la gente con la que trabajamos, o el jefe con el que estamos trabajando, o el profesor, entienda un poco cuál es la idea y para qué carajos la estamos haciendo. Ahí lo interesante es hacer un prototipo que se enfoque en el propósito, ya que la dimensión de propósito lo que nos busca es determinar para qué carajos sirve esta idea, qué es lo que resuelve, ¿sí? Y como tal, cuál es el problema que se está trabajando en este desarrollo. Si nosotros lo que queremos es demostrar, o lo que más nos preocupa, y la gran barrera es una barrera, qué sé yo, tecnológica, y nos preocupa muchísimo saber si en verdad la idea funciona o no funciona, ahí es cuando empezamos a hacer un prototipo cuya dimensión es la funcionalidad. Lo único que nosotros queremos validar es cómo va a ser y qué características va a tener, y sobre todo probar si esas características sirven o no. Ahí poníamos el ejemplo de los automóviles, que normalmente existen en el desarrollo del producto final de un automóvil. Normalmente los motores, si se está desarrollando un motor, se prueba fuera del chasis y de las sillas y todo eso. Simplemente se prueba para saber cuánto va a ser la velocidad en la que puedan dar y entender si el motor está funcionando o no. Si en el caso de nosotros queremos es validar si en verdad el usuario entiende, si en verdad el usuario puede pasar por el proceso y no se estresa, sobre todo lo que buscamos es que el usuario no se vaya a estresar usando, por ejemplo, una aplicación. Nosotros nos enfocamos en la dimensión de look and feel. Queremos validar cómo va a ser la experiencia del usuario al momento de abrir la aplicación, si le parece agradablemente visualmente, si en verdad él entiende cuáles son las etapas que debe continuar y si sobre todo cada vez que da clic pues no siente ninguna frustración. Pero si ya lo que nosotros necesitamos es hacer una validación final, y esa validación final es que necesitamos que un cliente tanto entienda para qué es el producto, vea cómo funciona y al mismo tiempo podamos validar qué tipo de emociones son las que se van a generar, es cuando nosotros encontramos que la dimensión que necesitamos es una dimensión de integración. Esas integraciones normalmente se llaman los mínimos productos mínimos viables, que lo que busca es que este ya tiene tanto look and feel, va a verse parte del desarrollo, sabemos cómo va a tener parte de las funcionalidades del prototipo y al final también tiene algo del propósito y es que nos aclara rápidamente para qué va a servir. Cuando uno ya tiene claras las cuatro dimensiones, ¿sí? Uno ya puede determinar en qué debo focalizarme. Entonces, lo primero, cuando ustedes ya tienen claro cuál va a ser la barrera, ya tienen cuál es la barrera prioritaria, y ustedes dicen, ok, mi barrera prioritaria tiene que ver con un proceso social, y ese proceso social solamente se va a ver validado a partir de la visualización, es decir, que el usuario vea cómo va a ser el producto, pues entonces yo digo, ok, mi foco es de look and feel.
Porque lo que yo necesito validar, y es lo que más me preocupa, es que la gente se sienta agradable usando mi herramienta o usando mi idea, pues lo único que necesito es prototipar el look and feel. En el caso, por ejemplo, si volvemos con el video anterior, en el caso de la comida vencida, pues una de las cosas más importantes que habrá que validar es el look and feel, porque esa es una de las barreras, obviamente pensando que la barrera prioritaria es la barrera social, que la gente no quiere comer comida vencida, por más que la comida vencida no le haga daño, sino que es un problema de desinformación. Pues lo que a mí más me interesará validar es si yo le pongo la comida cocinada, tal cosa, con estos días de vencimiento, perdón, pues validar si en verdad la gente se siente, qué emoción es la que empezamos a despertar en ellos. Pero ya, si nuestro problema tiene que ver es simplemente con, yo necesito validar, yo necesito validar que en verdad, y eso me puedo ir, por ejemplo, en el caso de las chicas con el maquillaje para fiestas, ¿cierto? Y es este maquillaje que no se arruina después de bailar y de sudar allá, mejor dicho, en teatro o en alguno de estos bares. Pues lo primero que yo creo que es una de las grandes barreras es probar si esta vaina sirve o no sirve. Y una de las vainas que nos va a tocar es un prototipo de funcionalidad porque lo primordial es validar si en verdad cuando la persona se pone el maquillaje después de sudar y hacer ejercicio como loco, no se corre el maquillaje y termina estando igual que como empezó. Ahí está clarísimo que la barrera y el prototipo debe enfocarse en la funcionalidad. Más que se vea bonito, más que tenga el empaque o no, lo único que necesitamos es que en verdad esa vaina funcione. Espero que esto sirva un poco como de ejemplos de cuando ya tenga determinada cuál es la barrera, qué tipo de dimensión es la que debo seleccionar para determinar mi prototipo. Ya en el momento en que ustedes tengan esto, es el momento de empezar a tocar los temas de los niveles. Los niveles tienen que hablar acerca de la resolución y la fidelidad. Y eso tiene que ver es precisamente con cuáles van a ser las herramientas y los materiales que voy a utilizar para desarrollar mi servicio o mi producto. Entonces hablábamos de cuáles de estos dos prototipos es el ideal. Cualquiera de los dos es el ideal dependiendo del propósito para el que esté enfocado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta el de la derecha, este prototipo se enfoca sobre todo para establecer el diseño, pero es un prototipo rápido, ¿no? Es un prototipo que tiene el modelo en 3D, pero me sirve para que los diseñadores empiecen a dibujar y plantear las ideas básicas de cómo hacer el diseño. Pero ya desarrollar un render en 3D, pues la cosa va más complicada y ya empieza a aumentar mejor el nivel porque aquí yo ya voy a empezar a trabajar detalle por detalle lo que en verdad va a visualizarse en el automóvil. Cualquiera de los dos es el ideal dependiendo qué es lo que yo vaya a validar. En el de la derecha vamos a validar es precisamente cuáles son las ideas, las primeras ideas para determinar el estilo del diseño del automóvil. Y en el de la izquierda lo que nosotros queremos validar es precisamente cuál es el detalle, cuál va a ser la minucia del diseño del automóvil. Por eso, ¿listo? Nosotros tenemos tres tipos de niveles. Los niveles rápido, liviano y robustos. ¿Y en qué se diferencia uno con el otro? Se diferencia es a partir del nivel de materiales que yo voy utilizando que en verdad se parecen al producto final. Por ejemplo, es muy posible que los de la comida, ¿sí? Los de la comida, eh, ¿cómo se llama? Los de la comida vencida, de pronto lo más importante para ellos es empezar a utilizar un prototipo liviano. Se van a enfocar en comida que sí esté unos días vencidas, que ustedes ya pueden probar y van a hacer las pruebas porque normalmente lo que ustedes necesitan es validar cuál va a ser la experiencia y para validar la experiencia necesitan la comida vencida. Pero si ustedes quieren hacer un prototipo rápido, ustedes podrían utilizar cualquier tipo de comida y hacer la muestra. Sin embargo, en este tipo de situaciones, sobre todo en el problema de ustedes, lo vital es utilizar la comida vencida porque es lo que en verdad queremos validar rápidamente. ¿Sí? Es el material, es el insumo primordial para determinar si en verdad la cosa va por buen camino o no. Pero por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la empresa, en las chicas que están haciendo el maquillaje rápido para las fiestas, pues al principio de un primer prototipo, sobre todo si yo voy a crear un prototipo de propósito rápido, yo no necesito tener los materiales que va a tener el maquillaje al final. Yo simplemente necesito tener como una especie de posibles insumos que en verdad no van a ser los materiales, entonces yo puedo utilizar, qué sé yo, que la tiza va a ser parte del polvo blanco y puedo utilizar un poco de escarcha que va a simbolizar el brillo tal cosa, que no tiene, que no se moviliza con el agua, bueno, entre otras cosas.
Pero ¿por qué es un prototipo rápido? Es un prototipo rápido porque no tiene como tal los ingredientes reales o los materiales reales que se va a tener al final del producto. ¿Sí? Entonces imagínense que acá está un producto final. Esto es un regalo. Ujú. Entonces los materiales no son ni siquiera los exactos, no son esos mismos. En el liviano nosotros ya empezamos a ver materiales que sí empiezan a ser parecidos o que empiezan a tener elementos que cada vez van apareciéndose más a lo que se está buscando de la idea final. En este caso hablábamos que una de las cosas es que este sí tiene como tal cuál va a ser la estructura, ¿cierto? Del producto final y que tiene las articulaciones, pero obviamente el material no es. El material lo que buscamos es que sea en aluminio o en, o en cobre o algo o alguna alineación que nos pueda permitir hacer el robot. Y de pronto acetatos y bueno, vainas de ese tipo. Ya cuando tocamos el último nivel, el nivel robusto ya tiene un alto nivel de detalle y de características del prototipo del producto final. Entonces aquí hablamos que aunque esta vaina es un render, el render tiene, tiene tantos detalles de cómo va a ser el desarrollo que ya uno puede decir, ok, obviamente esta va a ser la versión final de cómo se va a visualizar el prototipo. Así que ustedes probablemente deben tener un radar de este tipo. Ya tienen las 4 dimensiones, propósito, funcionalidad, look and feel, integración, y tienen los 3 niveles, que es el nivel rápido, el nivel liviano y el nivel robusto. Uno puede hacer la distinta mezcla de prototipos, ¿sí? A partir de la necesidad que se da a validar. En el caso del maquillaje, si yo lo que necesito es que la gente me entienda cuál va a ser la idea, y yo lo que necesito es sobre todo que la gente sepa hacia dónde voy dirigido, pues probablemente lo primero que se me va a ocurrir, y si pienso yo que la barrera más importante es una barrera de entender hacia dónde va la idea, pues yo voy a empezar a hacer un prototipo rápido de propósito. Un dibujo muy sencillo que le diga a la gente, mire, este va a ser el maquillaje y el maquillaje va a servir para tal vaina y es para esto. Normalmente aquí sirven mucho los storyboards, ¿sí? Para entender para qué carajo sirve una vaina. Pero ahora bien, hay otros, por ejemplo, como los de... A ver, ¿qué otro proyecto me parece interesante? Por ejemplo, los de la sombrilla. O los chicos que están haciendo esta maleta o este instrumento para que las personas no se vayan a mojar. Una de las cosas que probablemente va a salir de esa idea, o de la idea, todavía no sabemos cuál es la idea, pero digamos que siguiéramos con la idea de la sombrilla, es que hay que validar que en verdad la sombrilla no va a generar mucho espacio, ¿sí? Y que al mismo tiempo va a generar, cada vez que empiece a llover, la sombrilla se va a activar y va a salir del bolso sin absolutamente dañar nada. Si nosotros lo que más nos preocupa es validar que la sombrilla en verdad funcione, salga de la maleta y pueda cubrir a la persona, pues entonces nos vamos a enfocar en la dimensión de funcionalidad. ¿Qué tipo de qué nivel vamos a desarrollar? Pues primero podríamos hacer un nivel rápido, que se podría hacer con cartón y con hilos para poder determinar bien cuál va a ser el mecanismo de la maleta y ver cómo va a salir la sombrilla y se va a activar. ¿Sí? Pero obviamente al final no van a ser ni hilos, ni cartón, ni una sombrilla de plástico, lo que en verdad se va a utilizar en el prototipo final, sino que se va a desarrollar para que sea el prototipo rápido y que nosotros podamos validar, valga la redundancia, rápidamente que funciona este desarrollo. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen claro los 4 dimensiones y los 3 niveles, es mucho más sencillo para ustedes seleccionar cuál es el tipo de prototipo que deberían utilizar. Para todos, en este momento, si ustedes van a desarrollar el prototipo para la presentación final, nuestra recomendación siempre va a ser en tratar de hacer un prototipo rápido, perdón, un prototipo rápido de propósito, perdón, un prototipo de propósito y un prototipo de look and feel. O sea, la idea es estas dos. Y lo que nosotros buscamos es que traten de hacer un prototipo de propósito y de look and feel que se enfoque, que sea liviano. Que no vaya a ser algo rápido porque ya algo rápido ustedes ya lo han desarrollado. Los dibujos, cómo se va a ver. Eso es algo que ustedes ya hicieron y eso cuenta como un prototipo, como un primer prototipo para haber hecho una primera validación conmigo.
Pero en la presentación final, nuestra recomendación es tratar de hacer un prototipo que en verdad sea liviano, que en verdad tenga un poco más de detalles y de materiales del producto final para que de esta manera puedan impresionar como tal al jurado y darles como tal la seguridad de que ustedes ya vienen avanzando con este proyecto.